Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, que esta mañana estén madrugando a través del 1150 de la M aquí en Ciudad de México, radio en Guadalajara, Monterrey, por supuesto que también a quienes a través de la cadena Albavisión en los diferentes estados de la República nos están sintonizando y quienes comparten nuestros contenidos por las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Acústica Informa o Acústica Noticias. Son las dos maneras en las que nos pueden encontrar. Y el día de hoy vamos a dar paso a una de las entrevistas que tenemos, la primera que tenemos, a propósito del Día Mundial del Agua. Este es un tema muy importante para el sector primario mexicano. Es un tema en general muy importante para todos los sectores de nuestra vida. Sin embargo, en el sector primario, pues también se requiere tener una solvencia y garantizar que vamos a tener agua para la producción de alimentos, entre muchos otros servicios que tenemos. Por ello, en colaboración con el CIMID hemos tenido y tenemos a nuestro invitado, el doctor Kai Sonde, jefe de Unidad de Sistemas de Información Geográfica del CIMID. Doctor Kai, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y sea bienvenido a su programa Amanecer Campirano. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues como primera pregunta me gustaría que usted nos ayudara a resolver, bueno, no a resolver, pero sí a tener el panorama actualmente en México en cuestión del agua, del recurso hídrico para la producción de alimentos, ¿cómo se encuentra? Bueno, viendo que ya los últimos 3 años ha habido problemas serios con sequía, ¿no? En combinación un rato con el Niño, y este año vemos que sigue esta sequía, entonces está impactando fuerte sobre todos los sectores. Todos los humanos necesitamos agua potable y agua para el uso diario, pero también la agricultura es algo muy importante. Hemos visto el impacto fuerte en Sonora y en Sinaloa, donde en Sonora básicamente no hay producción de trigo este año. El enfoque ahí del CIMIT, obviamente hemos trabajado allá 60 años casi, y eso también está impactando no solamente sobre los productores, sino también sobre la investigación. Y en Sinaloa vemos el mismo panorama, todas las partes del país que dependen de agua de riego están afectadas ahí y no pinta muy bien ese panorama. Entonces urge mejorar uso de agua y planeación en estos casos. Claro, doctor. En este sentido, ¿cuáles serían en zona geográfica? Ya nos menciona un poco acerca de Sinaloa, que sabemos que es uno de nuestros más bien es el granelero por excelencia de nuestro país, puesto que se produce en mayor cantidad del maíz ahí. Y sin embargo, hay otras zonas en donde también el tema hídrico estaría afectando. ¿Cuáles son las principales zonas en las que en este año particularmente, y por dar un ejemplo, son las que va a tener mayor afectación o vamos a estar teniendo que hacer más ejercicios en cuestión de cosecha de agua o algunas otras acciones que ya me platicará más adelante? Pero ¿cuáles son estas zonas más afectadas por la mancha hídrica? No, en sí aplica para la mayor parte del país, pero especialmente del centro para arriba hacia el norte, ¿no? Hay algunas partes de Chiapas que tienen mucha agua, frontera con Guatemala, ahí las preocupaciones no son tan altas, pero ahí también hemos visto en algunos casos sequías temporales, así, o la canícula muy fuerte, y este año se supone que estamos saliendo de una niña no muy fuerte, pero eso normalmente implica también que el norte no tiene agua, pero hemos visto que básicamente todas las partes del país están afectando. Hace 2 o 3 años tuvimos el mismo problema en Guanajuato, en el Bajío, porque las represas estaban vacías y simplemente no había agua para producir trigo, ¿no? Este es un problema que afecta básicamente a todo el país, no solamente a la agricultura, pero seres humanos, la naturaleza, hasta ahí también sobre bosques, la salud de estas. Hay que ver cómo podemos mejorar el uso del recurso en general. Claro, y en este sentido, aprovechando que nos dice hay que ver cómo mejorar el uso del recurso,
Desde el CIMMYT, ¿cuáles serían las principales acciones que ya han implementado? Porque habrá que decirlo, el CIMMYT lleva mucho tiempo trabajando en esta cuestión. También ahora sí que venía avisando cómo venía el cambio climático y bueno, ustedes son una de nuestras cabezas ahí en el sector primario que liderea ciertos proyectos que me gustaría que compartiera con el auditorio. Bueno, desde mucho tiempo sabemos que la variabilidad climática que siempre nos afecta ha estado aumentando en los últimos años y también en combinación con el cambio climático sabemos que ya solamente basado en temperaturas más elevadas, las plantas necesitan más agua para crecer, ¿no? Para balancear el efecto del calor. Y encima de eso tenemos lluvias erráticas o que las épocas de lluvia empiezan más tarde. Eso también afecta bastante duro. El CIMMYT, obviamente, estamos enfocados netamente al uso agrícola y en sistemas normalmente tecnificados, y ahí hemos trabajado mucho sobre la mejora de, digamos, la eficiencia del uso de agua, sistemas de cebada, de trigo, de maíz, enfocados a tecnificación de riego, a consejos en términos de el uso, ¿no? Enfoque más a sistemas de riego de goteo, o al menos si hay sistemas de riego por gravedad, que se hagan mediciones, que todo el sistema esté en buen orden de trabajo y que funcione bien. Ahí hemos estado trabajando y hay mucho más enfoque ahora, ¿no? También va a estar importante, pienso, el uso de energía solar el uso para bombear el agua, pero es muy importante hacer muchas inversiones en la infraestructura, ¿no? Canales abiertos, canales de tierra, no deberían estar, un sistema mucho más flexible para dispersar el agua según la necesidad del suelo, de las plantas y del productor, no tanto con fechas fijas. Claro, doctor. Ahora, en el sentido de los diferentes proyectos que han tenido a lo largo de los años atrás, también es importante mencionar que ustedes han tenido proyectos y alianzas como CIMMYT con algunos grupos de grandes productores o de grandes empresas en donde les han ayudado a implementar trabajos y acciones para un mejor uso del agua, entre muchos otros recursos. ¿Cuáles serían los resultados principales que tienen de estas alianzas que han realizado a lo largo de los años atrás? Particularmente hablábamos a lo mejor del año 2020, 2021, donde también la pandemia obligaba a eficientar nuestros recursos. Sí, en los últimos años, bueno, ha habido un movimiento interesante que la industria grande de producción de alimentos, ¿no? Debido al interés de los consumidores de consumir productos que tienen un origen más sustentable, ¿no? Que no abusan demasiado de los recursos naturales. Entonces, muchas de estas empresas grandes y también los productores han estado viendo cómo pueden hacer la producción mucho más sustentable en términos de uso de fertilizantes, en términos de uso de agua, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Todos esos aspectos. Y el agua es uno de los principales porque es un recurso muy limitado, tenemos que cuidar al máximo. Y hoy en día, bueno, el tema se ha cambiado un poco de sustentable a agricultura regenerativa, que hace un nivel más alto de esto, ¿no? Que también incluye mantener los suelos más sanos, más vivos, con más materia orgánica, que nos puede ayudar también con el manejo del agua. El suelo que tiene buena cantidad de materia orgánica puede almacenar mucho más agua. Si implemento sistemas de agricultura de precisión, que también son gran parte de estos temas de agricultura sustentable o agricultura climáticamente inteligente o agricultura regenerativa, tiene varias ventajas, ¿no? Ayuda a infiltrar, protege el suelo contra erosión porque tiene una capa de residuos de cosecha encima, entonces ahí la infiltración del agua es más rápida, más fácil, más completa, tenemos menos escorrentía, tenemos menos erosión, tenemos menos daños en las cuencas para abajo y también para todos los humanos que vivimos en un acuífero o una cuenca,
tenemos más agua subterránea disponible después, ¿no? Es un poco interesante. Y también estos suelos con más materia orgánica que tienen, más agua almacenan durante la temporada de reducción, y esto nos puede ayudar bastante en los años secos, ¿no? Hemos tenido algunos resultados de ensayos de más de 30 años en el Batán, aquí en la sede general de CIMIT, donde claramente en los años secos del 2009, 2011, ahora el 2022, pues, se ve claramente la eficiencia de estos sistemas que son más enfocados a almacenar y mantener agua y ayudar con eso. Altas diferencias en rendimiento, y a veces el maíz en las parcelas convencionales puede tener menos de 1 metro, mientras que el maíz en las parcelas de conservación es totalmente normal, aún bajo condiciones de sequía, ¿no? Sí hay algunas pérdidas, pero comparado con la producción tradicional es un cambio bastante fuerte, buen potencial para maximizar el uso de los beneficios. Muy bien, doctor. En estos beneficios de los que ya nos está haciendo un poco parte, me gustaría nos comentara también cuáles serían los principales, la principal problemática que representa la falta de agua dentro del sector primario mexicano, para que lo tenga muy claro nuestro auditorio. Bueno, obviamente varias de las áreas más productivas, ya mencionamos Sonora, Sinaloa, ¿no? De otras partes, las partes del Bajío que tienen acceso a agua, pero en casi todo lado donde hay agua permite la producción a alto nivel, ¿no? Con el uso de insumos en la agricultura de precisión, especialmente en los sistemas tecnificados. Entonces ahí el potencial productivo es mucho más alto y podemos asegurar que estamos trabajando hacia la seguridad alimenticia del país, ¿no? De alta producción. Entonces, el problema del agua es que es un recurso finito, ¿no? Si no llueve y las represas no se llenan, o los acuíferos están a bajo nivel, entonces ahí no nos ayuda mucho. Entonces, tenemos que ver cómo maximizamos el poco agua que hay, cómo tratamos de pronto expandir esos sistemas, reduciendo el agua. Hemos tenido algunos ejemplos, como por ejemplo en Sinaloa, productores que se cambiaron a riego de goteo, les permitían, por el ahorro fuerte del agua, más del 40%, ayuda a ahorrar este sistema, y les permitían un segundo cultivo dentro de este ciclo, ¿no? De pronto frijol como cultivo principal, y después sembraban sorgo forajero, que ayuda mucho obviamente al productor también a pagar la inversión de esos sistemas que no siempre son baratos. Los costos han bajado en los últimos años, pero doctor, lo voy a interrumpir un momentito en esta respuesta porque tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos en un momento con usted. Vamos a un corte y volvemos a Amanecer Campirano. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. Rentas, vendes o rematas algún inmueble.
No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos que se quede con nosotros y vamos nuevamente con el doctor Kai Sonde, quien es jefe de unidad del Sistema de Información Geográfica del CIMID, a quien le agradezco que esta mañana esté con nosotros. Doctor, nos estaba usted comentando en el anterior bloque el tema, bueno, de la principal afectación que puede tener. Usted nos ayudaba a desglosarlo de manera pues muy clara y me gustaría que complementara su respuesta ya que lo interrumpí. Bueno, no solo en el riego el agua es importante, ¿no? Estamos viendo también los sistemas del temporal que se está afectando bastante y una de las sorpresas malas de pronto que tuvimos en los últimos 2 años fue que hablando de los modelos de cambio climático, uno de los movimientos que esperábamos de adaptación era que en algunas partes poco más secas, poco más marginales, los productores se iban a cambiar de maíz a cultivos como sorgo, que resisten mejor la sequía y se pueden producir con menos insumos y con menos agua, ¿no? Y para mi gran sorpresa, en el Bajío hablé con productores y me decían, sí, ya nos estamos cambiando a sorgo desde el maíz. ¿Por qué? Porque es más fácil bajo las condiciones, evitamos las pérdidas totales y el riesgo económico es más bajo, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que yo esperaba en 20, 30 años como efecto directo del cambio climático que ya están pasando hoy día en México, no solamente en los sistemas de riego, ¿no? Los sistemas de riego, mientras que hay suficiente agua, permiten balancear el impacto negativo del cambio climático sobre los rendimientos bastante, pero tengo que tener suficiente agua y también un sistema eficiente ahí de distribución. Si no tengo esa agua o si no estoy usando bien el recurso, tampoco me va a ayudar ahí, ¿no? Pero los sistemas de temporal obviamente son afectados más directamente y están totalmente bajo la merced del clima y los escaparates que hacen. Correcto, doctor. Ahora, dentro de esta parte que ya nos menciona de las acciones, me gustaría también si nos pudiera ayudar a clarificar cuáles son los productos o en caso también de si en la parte agrícola, cuáles son los principales productos que más agua necesitan para su consumo independientemente del sistema de producción en el que se produzca, ¿no? Ya sabemos lo que nos ha estado comentando, está por goteo. Evidentemente en México tenemos una agricultura mucho más fuerte en el tema de temporal, pero existirán productos que requerirán un poco más de agua que otros. ¿Cuáles serían estos productos? Bueno, en general, los mayores consumidores ahí son cultivos como los forajes, ¿no? Entonces, especialmente en el sector pecuario, eso genera a veces problemas principales. Generalmente decimos creo que para producir 1 kilo de trigo se necesita como 1 metro cúbico y en algunos casos en la ganadería esto puede subir a 10 metros, 15 metros cúbicos. Hay varios, depende del sistema de producción, ¿no? Pero hay algunos sistemas de producción de forajes extremos en California, por ejemplo, donde el uso de agua es muy excesivo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener una buena idea cuál es la eficiencia de uso de agua de cada cultivo, cuál es la huella hídrica de cada cultivo y basado en eso y en el agua que hay disponible en un área, hay que usar esto para la planeación. Países que han tenido ese problema hace muchos años, como Israel, ¿no? Que son líderes mundiales en sistemas de riego y de riego por buena razón, porque tienen muy poca agua y tienen que trabajar con lo que tienen. Entonces, en Israel hay listas donde está definido el uso de agua por cultivo y el gobierno mismo en algunas partes del país no permite ciertos cultivos, ¿no? Simplemente porque no vale la pena y el gasto de agua es demasiado alto. Muy bien, doctor. Ahora perdóneme, ahora en la parte, nosotros sabemos que el CIMID es una institución reconocida que siempre va o casi siempre
estado de la mano con el gobierno de México. El gobierno de México, con este sexenio que tiene, si acaso, casi 6 meses de su llegada, anunció desde sus primeros días el Plan Nacional Hídrico y el Programa de Cosecha de Lluvia. Ustedes, como expertos, quienes además ya tienen un camino mucho más largo recorrido y comprobado qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no, y que son quienes pues son expertos en el tema, ¿han tenido el gobierno de México acercamiento con ustedes, quienes son expertos, para poder sumar en este plan hídrico? Sí, ya en el sexenio pasado trabajamos junto con SADER en una mesa de trabajo de huella hídrica, porque el secretario en ese tiempo estaba muy interesado ya en este tema, porque las implicaciones eran muy obvias, ¿no? Y el estrés sobre el recurso del agua. Y en este sexenio estos trabajos siguen. Hemos visto en las anunciaciones del doctor Verdegue y de la doctora Sherman que este gobierno toma ese tema muy en serio, saben que es un factor muy clave y según hemos visto hay programas enfocados ya y estamos colaborando en ello, ¿no? Y especialmente en inversión en infraestructura. Correcto, doctor. En este mismo sentido, ustedes como parte tienen una expertise muy grande en los diferentes cultivos como es el maíz o el trigo. Actualmente, ¿cuál sería las estrategias a seguir para hacer una mejor aprovechamiento del recurso del agua en estos cultivos, pero también en muchos otros en donde ustedes tienen intervención a nivel nacional? Un punto a corto plazo es obviamente ver qué soluciones hay para los productores si no hay agua en un año específico, ¿no? Entonces, ver si hay cultivos como el garbanzo, cártamo de pronto, o otras plantas que tienen requerimientos muy bajos de consumo de agua comparado con los principales, para que en estos años, cuando obviamente hay poca agua, todavía el productor pueda producir algo que puede vender y que le traiga ingresos, ¿no? Girasol es un ejemplo, por ejemplo, que en los últimos años en el sur de México también hemos visto buenos resultados también para diversificar las rotaciones y para introducir cultivos que pueden ayudar ahí con presión de plagas y enfermedades. Y a largo plazo hay que ver cómo reduzco el consumo de agua en los cultivos, empujar mucho más hacia sistemas de riego altamente tecnificados, idealmente con sensores, ¿no? Hay varias plataformas hoy en día en línea que están disponibles comerciales que pueden dar recomendaciones, que pueden decir, basado en el agua que se aplicó antes, las precipitaciones si hubo en el desarrollo de temperatura, teniendo acceso a buenos datos climatológicos, pueden calcular cuál ha sido la evapotranspiración de un cultivo específico y pueden indicar directamente este día, esta semana vas a tener que aplicar X cantidad de agua, ¿no? Ahí un problema es que muchos sistemas de riego en México están un poco tiesos en términos de muy poca flexibilidad, ¿no? Le dicen al productor que vamos a dar 5 riegos de X cantidad a tales fechas, las fechas están fijas. En muchos casos esto debería ser mucho más flexible. Un productor que ve que el cultivo está llegando a un punto donde el contenido de agua del suelo ha bajado a cierto nivel, que va a estar estresado pronto, tiene que tener la opción de decirle al instituto de riego, voy a necesitar para tal fecha, dentro de 2 días o 5 días o 3 días, para tener exactamente alta eficiencia en el uso. Y obviamente piden sistemas como riego de goteo. En la India nuestros colegas han tenido muy buenos resultados en trigo con riego de goteo subsuelo, ¿no? Es un poco más caro, pero reduce las pérdidas un poco más. Entonces, en el futuro pienso que vamos a ver mucho más de esos sistemas en combinación con uso de datos, con sensores de suelo que permiten monitorear contenido durante toda la temporada y tomar mejores decisiones en ese sentido. Muy bien, doctor, finalmente para casi terminar esta entrevista, me gustaría que nos diera y les diera a las y los productores algunos tips, estrategias o incluso un mensaje de acercamiento con ustedes al CIMID o las diferentes autoridades para que puedan ellos eficientar y hacer un mejor uso de su recurso del agua.
Y hay muchos técnicos disponibles en México, ¿no? Expertos en esos temas que saben muy bien cómo monitorear el uso del agua en una parcela. Hay instituciones como el CIMIC, como el IFAP, como otros que trabajan en el campo. Muchas universidades y instituciones de aprendizaje con agua, para mencionar algunos de estos, Chapingo, ¿no? El Colpos. Entonces todas estas unidades han trabajado en estos temas, tienen algunas soluciones. Hay proyectos, por ejemplo, de la FAO con agua aquí en México, donde están tratando de ver cómo podemos implementar sistemas con más uso de datos para reducir pérdidas y para mejorar la eficiencia. Y mi propia institución, el CIMI, obviamente estamos dispuestos. Entonces la recomendación sería acercarse a estos técnicos, a las instituciones que tienen cierta experiencia en esto y ver cómo se puede colaborar para monitorear el uso durante la temporada y para tomar buenas decisiones en inversión también en infraestructura. Correcto, doctor. Le quiero dar las gracias por estar esta mañana con nosotros. El doctor Kai Sonder, quien es jefe de unidad de sistemas de información geográfica del CIMID. Le agradezco muchísimo a usted y a todo el equipo del CIMID por habernos dado esta entrevista. Sí, muchas gracias. Fue un placer. Y al auditorio comentar algunos datos impactantes del por qué es importante cuidar y tener estos acercamientos a través de estas entrevistas, a través de los expertos, como bien dijo el doctor Kai. Acérquense al CIMID, acérquense a la ENIFAP, acérquense a Colpos y obviamente a la Universidad Autónoma de Chapingo, que son los expertos. Porque como datos hay una numeralia: el 86% de la huella hídrica de un mexicano proviene de los productos alimenticios y bebidas. Por eso la importancia de contar con expertos para que nos lo vayan explicando en este programa. Para producir 1 kilo de azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar se necesita alrededor de 1,500 litros de agua. Y bueno, la huella hídrica de una vaca, hablando ya en un tema no tan agrícola sino pecuario, destinada a la producción de carne, es de 3,100,000 litros de agua en un sistema de producción industrial de carne, y toma en promedio 3 años antes de que el animal sea sacrificado producir 200 kilogramos de carne deshuesada. Es bastante impresionante, por ello hay que cuidar el agua desde los diferentes aspectos de nuestra vida, tanto en el hogar como en la parte agrícola. Por ello, en este programa pues tuvimos al doctor Kai y le queremos agradecer a él, tanto como ya lo hicimos con el equipo completo del CIMID, por traernos estos temas tan oportunos. Es turno de irnos a un corte comercial y vamos a regresar aquí en Amanecer Campirano. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento.
y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes Pyme Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano agradeciéndole su preferencia. Y es turno de irnos a una entrevista más, ahora vía remota, quien la vamos a hacer con el diputado local por el estado de Colima, Alfredo Álvarez Ramírez, a propósito de los huertos agroecológicos. Vamos con él. Muy buenos días y bienvenidos a todas y todos aquí a su programa Amanecer Campirano. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlo y el día de hoy un poco a la distancia porque pues bendecimos un poco nuestra tecnología porque eso nos permite que podamos tener invitados de diferentes estados de la República y nos ayuda muchísimo a que podamos contar con esta actividad en donde el diálogo es una apertura. Por eso el día de hoy contamos con la presencia de Alfredo Álvarez, quien es diputado local por el estado de Colima y a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias a Alfredo nuevamente por estar con nosotros. Gracias, aquí estamos en la orden. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, el tema que hoy nos compete es acerca de algo, bueno, de un tema que precisamente en estos últimos años, en un contexto o en una narrativa nacional, se ha puesto muy en presencia los temas agroecológicos, transitar a una agricultura agroecológica. Y la razón de haberte compartido con nosotros o que vengas a este programa es platicar acerca de los huertos agroecológicos. Me gustaría primero, porque habrá mucho auditorio de Amanecer Campirano, que pues no está tan relacionado con el término. Ayúdanos a describirnos qué es un huerto agroecológico. Sí, pues muchas gracias ahí por el espacio. Bueno, un huerto agroecológico para nosotros en el estado de Colima es un espacio público, rescatado, en el cual los vecinos y las vecinas intervienen y empiezan a cultivar sus propios alimentos para consumir lo que se produce ahí mismo de manera local y sobre todo sin plaguicidas y resaltando la parte del remendar del tejido social. Entonces, un huerto agroecológico viene siendo esa parte. No es solamente, digamos, producir y ya, sino que es producir de la mano de la comunidad. Entonces se genera gobernanza, se generan un tipo de relaciones distintas, ¿verdad? Donde todas y todos participan, infancias, abuelitos, abuelitas, y de esta manera se puede, sobre todo, retomar lo que es la vinculación con la madre tierra, ¿verdad? Es algo que también es algo que se hace y se genera en estos espacios. Y bueno, eso sería, digamos, un huerto agroecológico. Correcto, Alfredo. En estos espacios hay una gran importancia o algo que me gustaría resaltar antes de irnos a la parte social, que es sumamente importante y que habrá que resaltar. Casi todos los temas agroecológicos tendrán que ir de la mano con la comunidad, pero primero me gustaría irnos en la parte productiva. En este tema, ¿qué cultivos y qué técnicas ocupan en estos huertos ahí en Colima? Ok, bueno, nuestro espacio acá, nosotros somos parte de un colectivo, se llama Frente en Defensa del Maíz, lo hemos dicho. Actualmente tenemos 7 huertos, 5 en el municipio de Colima, 1 en el municipio de Villa de Álvarez y 1 en el municipio de Cuauhtémoc. Entonces, estos son espacios públicos que fueron rescatados por los vecinos y las vecinas, como lo decía, y pues de la mano del colectivo Frente en Defensa del Maíz, vamos transformándolos. Estos espacios realmente eran espacios abandonados, ociosos, llenos de zacate, de escombro algunos, otros incluso semi privatizados, utilizados como estacionamiento. Entonces los vecinos y las vecinas en una reunión, ¿no?, horizontal empiezan a intervenir los espacios. El más antiguo va a cumplir 5 años ahora en mayo, y pues bueno, a partir de ahí, ¿no?, estamos
digamos, recampenizando, así es la palabra, recampenizar, o sea, volvernos a ser campesinos, desde lo urbano. Y bueno, las técnicas que se ocupan ahí, la composta, el bokashi, algunos repelentes naturales a base de ceniza, de jabón y demás. Y es muy interesante todo lo que se genera. Hemos cosechado pepino, cebolla, plantas medicinales, se hace el reciclado del PET, tienen su espacio para las infancias, donde juegan y retoman los juegos que antes no se, que hacíamos, ¿verdad? Que ahora con el celular de pronto no, los conocen y de pronto al inicio lo aprenden, pero se lo apropian muy rápidamente, ¿no? Es lo interesante. Y bueno, es algo interesante porque también Colima es el primer estado con una ley de agroecología y estamos actualmente trabajando ya en el reglamento y digamos también esa parte social, ¿no? Es el motor, digamos, que permite desde lo territorial, desde abajo, e impulsar políticas públicas hacia arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que hay que resaltar mucho. Y pues bueno, productivamente, pues cada vez es un aprendizaje. Decimos ahí que nadie viene a enseñar a nadie en la agroecología, sino que es compartir saberes. Todos sabemos algo, nos reconocemos como tal. Cada una de esas personas, vecinos y las vecinas, trae una historia de vida particular y que, por ejemplo, muchos vienen de comunidades indígenas, otros vienen acá de ejidos. Entonces es muy común que esa generación, ¿verdad? Que todavía digan, yo sembraba con mi abuelo, con mi abuela, y que ahora en la ciudad, ¿no? Lo retomen y con los niños y las niñas, las infancias, los jóvenes, pues como que se da este intercambio intergeneracional y donde pues los espacios se transforman. Hay espacios para polinizadores y pues, digamos, es el pretexto, ¿no? El producir alimentos, pero lo ideal y lo más importante es la organización de los vecinos y las vecinas, ¿verdad? La participación. Entonces, unas personas dicen que son espacios para relajarse, van y de pronto que si les duele el estómago y demás, ahí hay plantas medicinales, ¿verdad? Pueden cortar el epazote y demás. Entonces, es una cuestión bien interesante. En dos de estos huertos tenemos gallineros, entonces también producen ahí lo que es el huevo, ¿verdad? Entonces, de ahí mismo se generan los ingresos que se ocupan para los gastos. Entonces, pues la verdad que yo invitaría, ¿verdad?, a la población a que si hay espacios públicos en sus estados donde nos ven, que busquen, ¿verdad?, esos espacios públicos ociosos, que pidan los permisos respectivos y demás, y pues que puedan intervenirlos. Nosotros, digamos, estos, en especialmente dos de estos huertos, surgen como defensa del territorio, que esta es una cualidad de la agroecología. ¿Por qué? Porque los querían privatizar. La presidenta municipal de la pasada presidencia intentó privatizar 10 predios, es decir, que les iban a quitar áreas verdes a los vecinos y las vecinas. ¿Y esto qué significa en los hechos? Que ya no iba a haber un espacio para un jardín, para una escuela, para un centro de salud. Entonces nosotros de esta manera ya tenemos 5 huertos y fuimos con los vecinos y las vecinas al enterarnos, hablamos con ellos, hicimos una asamblea y intervinieron. Y de esta manera se han defendido. Por ejemplo, uno mide 1800 metros cuadrados, otro 520, y ahora es totalmente un espacio, como les decía, ¿no? Que tienen plátano, que tienen lo que es nopaleras, es algo común en estos huertos. Entonces ahí el nopal es abierto y pues disponible, ¿verdad? Nosotros decimos también, parte de la organización es que es, la tierra es de quien la trabaja. Entonces también la cosecha es de quien la trabaja, quien la siembra y quien la riega, ¿verdad? Porque no solamente hay unos que van y que nomás ponen las camas y siembran la semillita, no, pero hay que regar, porque eso pues, tiene que ser cultivado, ¿verdad? Con amor. Y es parte de lo que se va generando y es algo bien interesante y que, sobre todo, como usted decía bien, se resalta la parte de la comunidad, hacer comunidad. Muy bien, Alfredo. Son 5 huertos en donde aproximadamente cuál es la afluencia de personas que están asistiendo a cada uno de ellos. 5 en Colima, uno en Villa de Álvarez y otro en Cuauhtémoc, son 7 en total. Ok. La afluencia varía, fíjese, también es algo interesante. Estas colonias tienen la peculiaridad que son zonas, digamos, populares, donde la gente no tiene esa, digamos, disposición, voluntad, y hay mucha participación. Por ejemplo, Mirador de la Cumbre, Gustavo Vázquez, que son colonias acá del sur, hay mucha afluencia. En este mes de marzo, de hecho, estamos acercando talleres junto con el gobierno del estado, la subsecretaría de Cultura, y en cada uno de los huertos, en 4, en el mes de marzo, se hacen talleres gratuitos de papalotes, por ejemplo. Los niños ahí andan con los papalotes.
Y el viernes se cierra con el mariachi tradicional de la estancia, y de esta manera, digamos, se acerca pues más personas. Pero no sé si un número exacto, ¿no? Sí varía, pero los activos, digamos, sí hay una base, de mínimo 7, 8 personas, y de ahí, pues, hasta 30, 40, ¿no? Que son los días de tequio. Nosotros le manejamos el día de tequio, que es una palabra en náhuatl, que es el trabajo sin un pago como tal, sino pues por tu bien, ¿no? Por el servicio a tu comunidad, y es el servicio, ¿no? A eso, ¿no? Entonces la gente de esa manera participa, y vamos a hacer tequio, cada día de la semana nos vamos rolando nosotros. Yo estoy todos los días en un huerto, y pues bueno, acompañando nuevos procesos, ¿no? De alguna manera, comentándolos, motivando, facilitando herramientas. En uno tenemos un vivero agroecológico comunitario, ya están produciendo su planta para reproducción y venta. Entonces es bien interesante que van y cosechan en la mañana y en la tarde ofrecen, y tenemos un grupo, las bolsitas, ¿no? De nopales a 10 pesos, los rábanos, las de estos coles. Entonces, ahora sí que la gente lo está viendo, ¿verdad? Que viene del huerto a su mesa. Entonces, y a precio justo, y sobre todo con la garantía que no es complacida. Entonces es bien interesante este proceso, y volvemos avanzando, abriendo brecha, como decimos nosotros, porque de pronto hay resistencias, como todo, pero pues avanzamos, ¿verdad? Creo que al final lo bueno es lo que va dando frutos, y pues qué bueno que haya esta base acá en Colima, y que sea un referente, ¿no? Ahora con el foro que subimos en enero, para el Plan Nacional de Desarrollo, y bueno, esto se está impulsando mucho a nivel nacional. Correcto, Alfredo. Te voy a pedir unos cuantos minutitos porque vamos a ir a un corte comercial, pero regresando vamos a seguir platicando acerca de los huertos agroecológicos, una iniciativa que está a nivel nacional, pero que hoy Alfredo Álvarez, diputado por el estado de Colima, diputado local, nos está platicando. Vamos a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y regresamos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590 357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: OMI Vende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos, omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables.
¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Son ideales para altos ciclos de trabajo. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Cuentan con una batería de litio de alta duración intercambiable en segundos. Llama ahora al 55 41 69 15 00. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano para el último bloque de la entrevista que le realizamos al diputado Alfredo Álvarez Ramírez, diputado local por el estado de Colima y quien tiene mucho trabajo en el tema de huertos agroecológicos. Vamos a esta última parte y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Recuerden escucharnos a través del 1150 de la M, a través de la cadena Albavisión en los diferentes canales de televisión en los distintos estados de la República y por supuesto compartir nuestro contenido, no solo de Amanecer, sino de toda la programación de Acústica. En las redes sociales nos encuentra como Acústica Noticias o Acústica Informa. Son las dos maneras en las que nos puede encontrar. Y bueno, estamos platicando con el diputado Alfredo Álvarez, quien es diputado por Colima, ahí en el estado de Colima, y quien nos está platicando acerca de los huertos agroecológicos. Ya nos comentaba la base del huerto agroecológico, cuántos huertos agroecológicos están consultando y que tienen en disponibilidad, alrededor de 7. Nos platicaba de parte de las prácticas que se realizan ahí, y ahora me gustaría un poco preguntarte también en el tema de cuáles serían las características para las personas que quisieran incursionar en poner un huerto agroecológico, las características básicas que se tiene que tener para poderlo echar a andar. Pues, digamos, yo diría que en espacios donde haya colonias, que tengan espacios verdes todavía, los ayuntamientos no hayan decidido el uso, ¿verdad? Y que sean espacios que estén ociosos, siempre las hay en las colonias, sobre todo en los fraccionamientos nuevos. Entonces yo invitaría a todas y todos a que se organizaran, hablaran con los vecinos primero si hay voluntad, ¿verdad? Porque es una cuestión voluntaria, eh, y que de esta manera se empezaran a organizar, convocaran a sus vecinas, vecinos de la colonia, hablar, tocar puertas y de esta manera llegar a un horario, juntarse, ver el espacio, gestionar lo que es el agua. Hay que ver, es algo importante que tenga el agua, ver las condiciones del terreno y demás. Nosotros hemos tenido que usar a veces para nivelar, ¿verdad? Máquina, pues sería cuestión de ver eso, que no es muy caro, y ya de ahí empezar a determinar el espacio, llevar cada quien una planta medicinal, empezar a hacer sus camas de cultivo, buscar un poco de asesoría si es que se requiere, estar sembrando vida, esta producción para el bienestar, ¿no? Que ahora se llama Cosechando Soberanía, pero buscar ese tipo de escuelas, la Universidad Benito Juárez, la Universidad Interculturales que también hay por todo el país, sé que están impulsando a nivel nacional este tema de agroecología, el propio ahora Secretaría de CONACYT, entonces, y de esta manera ir generando este proceso. Le digo, no es, digamos, como no hay un recurso como tal, es una cuestión voluntaria, entonces es importante, ¿no? La gente que se lo vaya apropiando, y es un proceso de que se va generando y compartiendo valores, que se van generando unas dinámicas horizontales, empezando también, por ejemplo, por celebrarse los cumpleaños, ¿verdad? Y de esa manera se van integrando, y es algo bien importante porque, pues, decimos nosotros que uno para todos y todos para uno y uno para todos, como decían los mosqueteros, y bueno, es parte, ¿no? De lo que se va generando. Entonces, ¿qué más permiten? Pues permiten los huertos la producción de alimentos frescos y saludables, ¿no? La garantía de que son sin plaguicidas, la reducción de la dependencia de supermercados y de las grandes cadenas, ya sabemos y conocemos todos, la creación de espacios de educación ambiental y formación agroecológica, porque hay conciencia, hay humanismo que se comparte, ¿verdad? Dejamos el celular, entonces
se te genera un tipo de relaciones que nos llenan acá, ¿no? Adentro, que a veces es algo que la gente mucho busca, ¿no? La vinculación intergeneracional, como ya lo decía, con el cuidado de la tierra y la transmisión de conocimientos. Y bueno, también la creación de circuitos cortos porque como hay excedentes, no todo el tiempo estamos comiendo nopales, ¿verdad? Sino que hay excedentes, desde ahí se comercializan y se comparten con los vecinos, el trueque, generan articulaciones con otras organizaciones para fortalecer, ¿no? Diferentes temas sociales, productivos y la posibilidad de replicación en distintos territorios con una estrategia viable para la transformación social. Es decir, que esto lo que genera es comunidad, ¿no? Y como decimos en la cuarta transformación, solo el pueblo unido y organizado salva al pueblo. Entonces, esta es una manera concreta de llevarlo a la práctica y que no quede en el discurso, sino que de una manera concreta de organización social, horizontal, se pueda generar, ¿no? Y sobre todo consumir sano, que es lo importante, ¿no? Creo que en el centro está la salud para todas y todos, ¿no? Entonces, parte también de esto, fíjese, es el respeto de los saberes ancestrales, ¿no? De los abuelos, que de pronto, los abuelitos, ¿no? Conocen muchas cosas, sobre todo en la parte de producir sin químicos. Se da la defensa del territorio que ya decía, se da la organización comunitaria y lo que es la autosuficiencia alimentaria, es decir, producir lo que nos comemos, ¿no? O depender menos del mercado. Y con la garantía, le decía, de sin plaguicida y sobre todo en un buen ambiente con nuestra comunidad, ¿verdad? Sobre todo eso, pasar de los buenos días, buenas tardes a una cuestión más fraterna, ¿no? Más solidaria, ¿no? Saber que, la vecina que vive en la esquina sabe inyectar, entonces si alguna vez, ¿no? Yo necesito a alguien que me inyecte, pues sé que mi vecina ahí va a estar, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Por decir algo. Entonces, es importante, son dinámicas interesantes. Hemos tenido acá la visita del director nacional de agroecología de la Semarnat, de diferentes referentes nacionales, Jesús Ramírez, que es el jefe de asesores ahora de la presidenta, nos conoce el proceso, y pues bueno, ahí vamos abriendo brecha, ¿verdad? Y esto de los CUAC, de los huertos, es la base, le digo, que nos permite avanzar hacia arriba en la política pública, ¿no? Por eso la ley de agroecología, porque hay ese interés social, ¿no? Abajo, esa cuestión que nos mueve, que es el motor de esa transformación. Pues tenemos que dar esa tarea y sobre todo también llevarlo, que no quede en lo comunitario, sino que llevarlo a nuestras casas, ¿verdad? A nuestros hogares y demostrar que se puede cultivar nuestros alimentos. Porque en el neoliberalismo algo que nos hicieron creer es que solamente trayendo dinero en la bolsa podías, ¿no? Adquirir los alimentos, pero no te dijeron qué calidad de alimentos, ¿verdad? Qué calidad de tortilla. No es calidad el que te pasa con la moto. Eso no, ¿verdad? Sino que es la nixtamalización. Entonces, ¿qué mejorar? Producir tu maíz, lo que te vas a comer y bueno, es parte importante de lo que queremos fomentar. Y yo invitaría a todas y todos a que se organicen y que vean los espacios públicos y que también nos sigan ahí para que vean un poco de nuestra experiencia Frente en Defensa del Maíz Colima en el Facebook, para que vean ahí un poco, ¿no? Y no queden palabras, sino que vean ahí las fotos, videos. Siempre estamos cada día en un distinto huerto y es una realidad, ¿no? También en Facebook, ahí de nosotros, Alfredo Álvarez, para que también ahí vean los en vivos que hacemos y que comprueben lo que estamos diciendo. Claro que sí, Alfredo, pues ahí tienen las redes sociales y todo el establecimiento por parte de Alfredo y todo el equipo, por supuesto, de Alfredo Álvarez, que están junto con toda una comunidad tratando de contrarrestar los pasos acelerados que han hecho tanto daño a nuestra agricultura nacional. Alfredo, justo en este sentido, ¿cuántos años llevan ustedes estableciendo esta... Te diría que los huertos, pero no los huertos, sino más bien cuántos años llevan tratando de hacer este cambio de pensamiento en donde le han apostado por tener una agricultura agroecológica o una agricultura mucho más sustentable, no solo para un bienestar de producción, sino un bienestar del tipo integral, ¿no? Un bienestar 360 por todo lo que nos platicas. Tenemos el Frente en Defensa del Maíz hace más o menos 15 años. Este año vamos por el 14 Festival en Defensa del Maíz Nativo. Surgimos en ese momento porque estaba la amenaza de la siembra experimental de maíz transgénico en México por el entonces presidente Felipe Calderón en 5 estados. Entonces ahí surgimos y empezamos a hacer estas ferias cada 29 de septiembre, como el Día del Maíz, el Día de San Miguel, y buscábamos en las plazas públicas principales de los zócalos de todos los estados del país llevar conciencia sobre la importancia, ¿no? De este alimento sagrado, ¿no? Que es el maíz, que durante el neoliberalismo no se valoró, al contrario, ¿no? Se dejó al libre mercado y que se decían ellos bajo su lógica neoliberal que para qué cultivarlo si salía más barato, ¿no? La tonelada
en Estados Unidos. Pero pues con esto rompieron, ¿verdad? Toda la cuestión productiva nacional, ¿no? La identidad, el corazón de México, ¿verdad? Y por eso mucha migración a Estados Unidos, entonces es parte, ¿no? De la descomposición. Y nosotros de ahí empezamos a hacer las ferias cada 29 de septiembre, y de ahí es como surge este colectivo Frente en Defensa del Maíz, al cual pertenezco. Y pues bueno, es nuestro caso, digamos, es la lucha la que nos lleva ahora a ocupar el encargo, ¿verdad? No es al revés, creo que es algo interesante. Y ahora en el encargo, nosotros que venimos del movimiento social, lo que buscamos es potencializar todo eso que viene empujando el movimiento, ¿no? Darle voz, darle estructura, ¿no? Entonces, pues por ahí hemos creado la ley de fomento y protección del maíz nativo, el maíz como patrimonio alimentario aquí en el estado de Colima. Ya tiene su reglamento, ya tiene su consejo y está ya para operar, ¿no? Entonces, la ley de agroecología, nos estamos trabajando ahorita el reglamento, también los temas de animalistas, y bueno, hemos ido haciendo el hincapié, sobre todo también apoyando los decretos que hubo contra el uso del glifosato, que sabemos que es cancerígeno, y todo esto porque también hay que decirlo, Colima, de acuerdo al INEGI, en los últimos 8 años hemos sido primer lugar en cáncer de mama, en cáncer de próstata, y por eso no es interés de buscar algo diferente, ¿no? Entonces, curiosamente, los municipios que más incidencia de cáncer tienen son los municipios agrícolas acá en el estado de Colima, que es Armería y Tecomán, donde mueren millones de abejas. Entonces hay correlación, ¿no? En todo esto. Y bueno, está la bioacumulación, ¿no? Que echan los químicos y bueno, en los cocos. Y luego los cocos pues absorben el químico y luego uno se ve bien rico el coco y entonces pues es parte, ¿no? De la descomposición. Entonces tenemos que dar esta pelea, esta conciencia. A veces no les gusta, ¿verdad? O es incómodo, pero pues ahí están los datos. Y pues lo que buscamos nosotros es hacer conciencia y informar a la población. Recientemente fuimos nombrados aquí en el estado de Colima como parte de el enlace estatal como Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo Colima, que empuja la ONU y la FAO. Pues también nos toca, ¿no? Llevar este tipo de mensajes a nosotras, y nosotros nos gusta pues hacerlo. Y pues bueno, y ahí vamos, ¿no? Les digo, hay resistencia, sobre todo con los grandes productores, que a veces yo les digo que es más bien desconocimiento de la agroecología, pero creo que es algo de bien común y que tenemos que ir generando, ¿no? La agroecología no es una más de las alternativas, sino que la agroecología es la alternativa. Entonces tenemos que avanzar sí o sí por esa cuestión, sobre todo ahora que viene el cambio climático, y tenemos que adaptarnos. Si no, los monocultivos y demás han demostrado que acaban, ¿verdad? Y que no garantizan alimentos sanos, sino que son al contrario, depredadores, erosionadores de los suelos, y la agroecología es al contrario, permite ir dando más calidad de suelo, más vida bacteriana abajo, ¿no? A los microorganismos, y de esta manera ir generando mejor producción a mediano o largo plazo. Entonces hay que apostarle por ahí, y bueno, aquí estamos nosotros empujando el tema desde este pequeño estado. Muy bien, Alfredo, un pequeño gran estado en donde están yendo a la vanguardia en muchísimos temas en cuestión del sector primario. Quiero agradecer a Alfredo Álvarez, diputado local por el estado de Colima, por habernos dado unos minutos esta mañana en su apretada agenda. Te agradezco, Alfredo, y espero estar en nuestra próxima, muy pronto para seguir platicando de estos temas. Gracias, Mafer, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Sin maíz, no hay país. Nosotros vamos de regreso al estudio y nos vemos en nuestro próximo amanecer. Y le damos las gracias al diputado Alfredo, así como al doctor Kayson De, quien nos apoyaron el día de hoy para las entrevistas y traer estos dos temas tan interesantes aquí en Amanecer Campirano. Nosotros nos vamos y regresamos en nuestro próximo amanecer.